Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, quien les habla Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva. En esta ocasión vamos a analizar un estudio correspondiente a la festividad que estamos pasando hoy en día, que es la festividad de Sukkot. Vamos a analizar un estudio por el Rab Abraham Haim Ben Arab y vamos a analizar todo lo referente a lo que son las cuatro especies, que son el Arbaat Haminim. Esta es una introducción a los dinim, que como les dije son las cuatro especies, el Arbaat Haminim. Y vamos a analizar entonces las normas relativas a lo que es el etrog. Nos dice que está escrito en la Torá, en Vayikra Levítico 23:40, y tomaréis el primer día un fruto de árbol espléndido, hojas de palma, una rama de árbol espeso y sauces de río, y os alegraréis ante Hashem vuestro Dios durante 7 días. De aquí que en Sukkot se deben reunir 4 especies, que son el ulav, que es una palma, el etrog, que es una sidra, el hadas, que es el mirto, y el arabá, que es el sauce de río. Nuestros sabios explican cómo a partir de las descripciones de la Torá sabemos que se trata específicamente de estas especies. Iniciando con el etrog, dice la Torá, un fruto de árbol de Adar. Adar se traduce también por citrus, significa espléndido o majestuoso. Y entienden nuestros sabios, según el tratado de Sukkot 35a, que deben tratarse de una especie en la cual el árbol y el fruto tengan el mismo sabor. De allí se determina que es el etrog. Respecto al ulav, se nos dice en el tratado de Sukkot 32a, que dijo el Rabí Yehudá en nombre de Rabí Tarfón, que está escrito, palmas de datilera, y sus hojas están dispersas y es necesario juntarlas. En cuanto a la das, explican nuestros sabios en el tratado de Sukkot 32a que la instrucción, una rama de árbol espeso, implica que estas ramas que envuelven y cubren el tronco, y el mirto es el árbol específico que cumple esta condición. Por último, el arabá, que se trata en el tratado de Sukkot 32b, que dice la Torá, sauces de río. Por consiguiente, deben tratarse de unas que deben crecer sobre la ribera del río. Otra opinión dice que sus hojas deben estirarse a lo largo como fluye el río en sentido de la corriente. Y hay otros estudios que indican que al decir de río se refiere a sauces que crezcan sobre una tierra que no necesite riego en absoluto. Y puede ser incluso también de montaña, dicen algunos. Analizando ahora, vamos a analizar las partes del etrog. Vamos a iniciar con las normas relativas al etrog. Entonces, yo creo que todos hemos visto un etrog. Si no, pues pueden buscar en internet la fotografía de un etrog para tomarla como referencia. El etrog tiene una parte ancha en la parte de abajo y se va cerrando hacia la parte de arriba. Entonces, si tomamos la parte más ancha, que es la parte que va unida al árbol, y la ponemos ponemos el etrog boca arriba de la parte que es más ancha, que es la que va unida al árbol, en la parte de abajo, y la que cuelga del árbol es en la parte de arriba. Si la tomamos en este sentido, vamos a analizar las partes del etrog para que la tomen como referencia. Entonces, la parte más alta, no la que une el fruto con el árbol, sino la otra parte, la de arriba, se le conoce como el pitam. Es como un tallito pequeño con una puntica que sobresale de este fruto, se conoce como el pitam. También se conoce como un pezón, que se compone de 2 partes. La shoshanta, que es la parte curva de bien arriba, y el tallito más pequeño se llama un dat. Y estas dos partes se le conoce como pitam. Entonces la shoshanta es la parte más elevada que tiene el etrog. Luego es un tallito pequeño que se conoce como dat. Estos dos los dos unidos se llama pitam. Ahora viene una parte como de pendiente inclinada. Esta parte se conoce como jotem. También se conoce como nariz, que es la parte del etrog en pendiente inclinada. Entonces viene la shoshanta, que es el punto más alto. El tallito pequeñito que sale ahí es el daat. Luego viene la parte inclinada, que es una pendiente, se llama jotem.
Luego seguimos con el electrog y es una parte que ya baja así como recta. Este es el cuerpo del electrog, que comprende concavidades salientes a modo de montañas y valles, y de ningún modo es de cáscara lisa como el limón. Es un poquito como corrugado, así se ve el aspecto del electrog. Ahora, si seguimos más hacia abajo, donde empieza una curvita como hacia adentro, esta se conoce como la base del electrog. Y por último, en la parte donde vemos la punta donde está unido al fruto del árbol, el fruto al árbol, perdón, se conoce como oquets. El oquets, como les dije, es la punta del electrog, que es por donde el fruto está unido al árbol. Entonces tenemos la shoshanta, la parte de arriba, tenemos el tallito, que es el dat, luego estos dos se conoce como pitam, más abajo en la pendiente inclinada es el jotem, luego viene el cuerpo del electrog, que es ya el electrog en sí. La parte curva que va hacia adentro es la base del electrog, y la parte que une el electrog con el árbol se conoce como oquets. Ya teniendo esto claro, pues vamos a entrar un poco más en tema de las leyes del electrog. Entonces vamos a analizar primero el tamaño que debe tener un electrog. Entonces, el tamaño del electrog no debe ser inferior al de un huevo. Si recordamos, los huevos en la época de la Guemará eran un poco más grandes que los de ahora. El peso de un huevo aplicable al electrog, de acuerdo a la opinión de Gaon Rabbi Haim, es de aproximadamente 49 gramos. El Jasón lo evalúa más o menos en promedio a 40 gramos. Ahora, un etrog del tamaño de un huevo, que se encoge a medida de que avanza la semana de Sukkot, en el momento en que el tamaño llega a ser menor al de un huevo, deja de ser kasher para poder pronunciar la verajá correspondiente. Si es el único etrog disponible, debe ser utilizado sin pronunciar la verajá. Esto es según el Biur Halajá en el Simán 648, 622. Por tanto, no se debe en principio elegir un etrog que sea exactamente del peso de un huevo, sino algo mayor. ¿Por qué? Porque de modo en que, aun si se vuelve más pequeño, mantenga durante toda la festividad el tamaño mínimo equivalente. Entonces no debemos elegir un etrog que sea exactamente el tamaño de un huevo, sino mayor, para que a medida que pasa la festividad, el etrog se va encogiendo, entonces no deje de ser kasher para esta festividad, sino mantenga el tamaño mínimo equivalente. También un etrog mucho más grande de lo común es kasher para el cumplimiento de la mitzvah, incluso si por su tamaño necesita sujetarlo con ambas manos. Esto es según el Shulchan Aruch en el Simán 648, 622. Ahora, siguiendo un poco más adelante, vamos a analizar un etrog híbrido. Un etrog híbrido no es kasher para el cumplimiento de la mitzvah. El carácter de híbrido implica que el fruto es resultado de una combinación de dos especies distintas, tanto si se injertó una rama del limonero en el árbol de etrog como si hubiese injertado una rama del árbol en el árbol de etrog en el limonero. En ambos casos el fruto es pasul y no es apto para el cumplimiento de la mitzvah. Todos sabemos que un injerto, mezclar dos especies, está prohibido por la Torá. Entonces no es kasher para la festividad. Un etrog híbrido no se puede utilizar. Esto es según la Mishnah Berura en el Simán 648, Seif Katan 65. También hay 4 elementos que permiten distinguir entre un etrog puro y un híbrido. 2 de las diferencias son externas y las otras 2 son internas. Analicemos entonces las diferencias externas e internas que tiene un etrog injertado, que no es kasher, y un etrog puro. Entonces el etrog injertado es liso como el limón, completamente liso, mientras que el etrog puro tiene concavidades salientes como valles y montañas, que les comenté que es un poco como coarrugado. No es liso como el limón, sino es como coarrugado. Entonces el etrog injertado es liso como el limón y el etrog puro tiene concavidades salientes.
El etrog injertado tiene loquet saliente, mientras que el loquet de un etrog puro es hundido. Estas son las diferencias externas. Entonces, el etrog injertado es liso como el limón y tiene loquet saliente. El loquet es la parte que une el etrog con el árbol. Y mientras que el etrog puro tiene las concavidades salientes y el loquet hundido. Esa es la diferencia externa. Ahora, las diferencias internas del etrog injertado es que la cáscara blanca interna es completamente delgada, es una capa muy delgada. Y lo otro es que las semillas son alineadas a lo ancho del etrog. Esta es la característica de un etrog injertado y es la característica interna. Ahora, el etrog puro, la cáscara blanca interna es muy gruesa y las semillas son alineadas a lo largo del etrog, no a lo ancho, a lo largo del etrog. Entonces, la diferencia, hablando de la cáscara del etrog injertado, la cáscara blanca interna es delgada y la del etrog puro, la cáscara blanca interna es muy gruesa. Las semillas alineadas a lo ancho son alineadas a lo ancho del etrog en un etrog injertado, mientras que las semillas alineadas a lo largo del etrog es de un etrog puro. Estas son las diferencias internas y externas. Un etrog cuyas características exteriores son correspondientes a un etrog puro, aun cuando no sea posible examinar sus características internas, porque para ello, pues obvio, tendríamos que cortarlo, con lo que pues dejaría de ser kasher y no apto para la mizvah, se considera puro. Y si las características externas cumplen con las características del etrog puro, entonces se puede utilizar para no es necesario cortarlos porque deja de ser kasher para la festividad. En el primer día de Sukkot no nos guiamos por las características visibles de un etrog, sino que es necesario investigar minuciosamente el origen de un etrog y asegurarse de que no provenga de un árbol injertado. Para ello se puede respaldar en el certificado de un rabino reconocido que ya haya comprobado el origen del etrog y que establezca su calidad kasher. Ahora, en la diáspora, la mayoría creo que vienen directamente de Israel y estos ya vienen certificados kasher. Aún así, pues el judío acostumbra a revisar bien su etrog, pues para que no tener problemas en la festividad y un etrog kasher para poder usarlo durante esta festividad. Quiero compartirles ahora un cuento, una historia acerca del Gaón de Vilna, que es relacionado con Sukkot y se los quería compartir. Dice que el Gaón de Vilna era especialmente esmerado y detallista en la selección de los Arbaat Haminim, o sea, las 4 especies, y específicamente en lo concerniente al etrog, y revisaba e investigaba cada detalle. En sus tiempos no había una red ferroviaria que permitiera trasladarse con rapidez entre puntos distantes, y muchos Yahudim hacían enormes esfuerzos para conseguir un etrogim de la mejor calidad proveniente de los lugares remotos, y aún en medio del verano boreal enviaban delegados a buscar y obtener etrogim mejudarim, bellos y perfectos hasta el más mínimo detalle, tal como lo requiere del mejor modo para cumplir lo que ordena la Torá. Una vez sucedió que volvieron los delegados con las manos vacías tras no haber conseguido ningún etrog que fuera kasher para la mitzvah, y se produjo un gran descontento entre los Yehudim. Todos los observantes de la Torá, que apreciaban en su corazón esta valiosa mitzvah, sintieron una profunda tristeza al advertir que este año no podrían llevar a cabo esta mitzvah como solían hacerlo. Pero mucho más hondo fue el dolor que sintieron por el Gaón de Vilna, el gran guía de Israel, que sufría una inmensa pena si no pudiera cumplir con la mitzvah del Arbaat Haminim en el nivel de sacralidad en que siempre lo hacía. No se resignaron los líderes de la comunidad, sino que inmediatamente, junto a los demás pudientes del pueblo, organizaron reuniones y enviaron cartas
en tono emocionado e impresos a todo lugar en los cuales habían judíos, y comisionaron luego delegados fieles que viajaron con el mandato de conseguir un etrog y pagarlo al precio que fuera necesario, y de ninguna manera volver sin él. Y esta vez hallaron los delegados un etrog mejudar, perfecto y hermoso como se requería, en poder de un yehudí, y ofrecieron una suma importante de dinero tal como se les había instruido. Pero el dueño del etrog no quiso ni oír ni hablar de vender su preciado tesoro, ni bien se percataron de que por esa vía el etrog nunca llegaría a sus manos. Se resignaron a revelar el secreto de su misión. El vendedor oyó con asombro que el etrog que buscaban era nada más y nada menos que para el Gaón de Vilna, cuyo nombre sagrado era conocido de un extremo al otro lado del mundo, y su corazón se llenó de alegría y de temor a la vez, cuando advirtió de pronto que tenía la oportunidad de obtener un gran sehut, un gran mérito ante Hashem, si gracias a estos enviados resultaba que el Gaón de Vilna cumpliera con con este etrog para que él pudiera brindar la preciosa mitzvah del Arbaat Haminim. Entonces cambió de parecer y lo comunicó a los visitantes ansiosos. Él les entregaría el etrog con la condición explícita que el sehut, o sea el mérito de la verajá que pronunciaría el Gaón de Vilna le pertenecería a él, y ni de ningún otro modo les entregaría el etrog si esto no sucedía. Ellos, ante la falta de alternativa, se vieron obligados a sentir y a prometerle que así sería. Los enviados tomaron el etrog y emprendieron el viaje de regreso con una mezcla de luz feliz y dolorosa oscuridad en sus corazones. Una gran alegría por haber cumplido con la misión de conseguir un etrog mejudar y perfecto para el Gaón de Vilna, y una enorme tristeza porque ineludiblemente amargarían a su Rab el Gaón con la condición impuesta por quien se los había vendido. Pero estaban obligados por su promesa y la revelaron inmediatamente ante el Gaón. Cuando él oyó sus palabras, se iluminó su rostro y se llenó de una inmensa alegría, justo al revés de lo que ellos estaban ciertos que ocurriría. Le preguntaron sus alumnos la razón de tal felicidad, y respondió el Gaón: deseé toda mi vida la oportunidad de cumplir una mitzvah de modo perfecto, sin esperar mérito ni premio alguno por ella, y ahora por fin me concedió Hashem el privilegio de cumplir de ese modo esta mitzvah maravillosa, y por ello estaba su corazón inundado de felicidad espiritual y sentimientos sagrados. Esta es una historia del Gaón de Vilna que nos hablaba sobre una historia que sucedió a los Yehudim en una época que hubo escasez de etrog en esta parte del mundo, y que fue difícil conseguir poder cumplir esta mitzvah, pero pues él esperaba su bendición de una forma diferente a como todo el mundo reaccionaría. Es una bonita historia. Entonces, bueno, siguiendo con las leyes del etrog, esto fue un pequeño paréntesis. Vamos a analizar entonces las partes del etrog con relación a las partes del limón. Entonces, las partes del etrog, su cáscara está poblada de elevaciones y valles. Su oquetz es hundido hacia adentro. Su cáscara interior es de color blanco y gruesa, y las semillas se disponen a lo largo del etrog. Mientras que las partes del limón, su cáscara interior es blanca, es delgada, su oquetz es saliente, su cáscara externa es lisa, y las semillas se disponen a lo ancho, no a lo largo sino a lo ancho. Entonces estas son las diferencias que le estaba comentando acerca de un etrog puro y un etrog injertado. Si hay un árbol de etrog del que se sabe con seguridad que no ha sido injertado, es kasher para la mitzvah del Arbaat Haminim, aun si no cuenta con las señales visibles del etrog. Pero entonces, ¿qué anula la cualidad de Hadar en nuestros Arbaat Haminim? Vamos a ver esto.
Nuestras 4 especies, además de cumplir con todos los requisitos que lo tornan kasher para el cumplimiento de la mitzvah, deben ser elegidas con criterio de Hadar, de especial perfección y belleza, por cuanto está escrito Peri etz Hadar, según el Biur Halajá Simán 645, Seif 1. En el caso del etrog que menciona la Torá, la palabra Hadar, y es al etrog que en primera instancia se le aplica, la Torá autorizó a nuestros sabios a definir los criterios del Hadar y determinar que el etrog no cumple con ellos. Hay una polémica entre quienes determinan la halajá acerca de si falta de Hadar torna al etrog pasul solo el primer día de Sukkot, o si también durante el resto de la semana, a partir de la regla del Safek Berajot Lejakel, donde hay la duda acerca de que si se debe pronunciar una verajá o no. Entonces dicen que es mejor no pronunciarla. Cuando hay una duda, si el etrog no sabe si es puro o no, es mejor no pronunciar una verajá. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de características que invalidan al etrog para el cumplimiento de la mitzvah, en algunos de los cuales la invalidación se fundamenta en la carencia de Hadar. En el caso del etrog con puntos negros, vamos a analizarlo. Un etrog que tiene puntos negros visibles, unas pequeñas manchitas, a veces es pasul. Pasul es algo que es no apto por la carencia de Hadar, y en ocasiones es kasher. Por consiguiente, en este caso de duda hay que consultar a un rabino experto. Vamos a analizar unos ejemplos de puntos negros que determinan que el etrog sea pasul, y en caso de que los puntos negros no invaliden el etrog. Entonces, si hay un punto negro sobre el jotem, que es la parte como inclinada, el etrog es pasul, o sea, no es apto. Un único punto negro sobre el jotem del etrog, el etrog es pasul, no apto. Eso es según el Shulchan Aruch Simán 648, Seif 12. Ahora, un único punto sobre la shoshanta, que es la parte más alta que tiene el etrog, puesto boca arriba, como lo había anunciado, no la parte que une al fruto con el árbol, sino la otra parte del otro extremo. Un punto que sobre la shoshanta el etrog es kasher. Si sale ahí, sí es kasher. Un punto negro que se encuentra sobre el da'at del pitam, o sea, el pitam sigue siendo, es la parte más abajo de la shoshanta. De acuerdo a la opinión del Maran Gaon, el etrog es pasul. No es pasul, perdón, es un etrog kasher que funciona. Pero de esa opinión, el Kaf Haim dice que este etrog es pasul. Entonces, un punto negro sobre la piel del etrog en lugar del pitam, el etrog es kasher. Si el puntico sale en la parte de bien arriba, en donde está el pitam, el etrog es kasher. Los puntos negros alrededor del oketz, que recordemos que el oketz es la parte que une al fruto con el árbol, el etrog es kasher. Los puntos negros sobre el oketz, el etrog sigue siendo kasher. Si salen alrededor, son kasher. Y si salen en el mismo oketz, también es kasher y es apto para la festividad. Existe una palabra en Yiddish que es bletalach y traduce literalmente hojas. Se llama bletel, una hoja, y el plural es bletelach, que significa hojas. A la especie de una costra que se forma sobre la cáscara exterior del etrog, cuando las hojas del árbol la golpean, cuando las hojas del árbol golpean el etrog, forman como unas manchitas como amarillentas. Estas son las bletelach, que son las que hacen que se vuelva así el etrog. Y es error explicarlo como hojas adheridas al etrog. Los bletalach no hacen que el etrog se vuelva pasul, salvo que el caso de un bletel que adquiere el volumen sobre la cáscara del etrog y es perceptible al tacto en relieve. En este caso su dictamen se iguala al de los puntos negros
que ya de los cuales ya les hablé antes, según el Ram Simán 648 613. De allí siempre que un bletel no tenga relieve sobre el etrog, no tendrá efecto alguno que pueda reducir o invalidar el kashrut del etrog. Entonces, el etrog con marcas causadas por las hojas del árbol que golpean el etrog no invalidan el etrog, o sea, no deja de ser kasher, sigue siendo kasher. Existe un término también que es el pesul haser, que es la invalidación del etrog por no estar completo. Un etrog al que le falta, o sea, cuando decimos al que le falta, significa que hay un agujero en su cáscara exterior a través del cual se ve la cáscara blanca interior. O sea, un etrog al que le falta parte de su cáscara exterior y el agujero permite ver la cáscara blanca interior en el primer día de Sukkot, cuando es la misbah de la Torá, es pasul, o sea, no es apto. Si al etrog le falta esta parte, una cascarita pequeña, y deja ver la parte blanca de adentro del etrog, este etrog es pasul, y esto es según el Shulchan Aruch, Simán 648 62. En el resto de los días de Sukkot, en el segundo día de Yom Tov, para los que viven fuera de Israel, el etrog es kasher y se puede pronunciar sobre él la verajá. Esto también es según la Mishnah Berura en el Simán 648 Seif Katan 8. Un etrog sobre el que pesa la duda acerca si lo que tiene es un bletel, o sea, cuyo caso es kasher, o una carencia que lo torna pasul, es considerado kasher y se pronuncia la verajá sobre él incluso el primer día. Por cuanto que pesa sobre él una duda de segundo grado, primero, si al etrog le falta efectivamente algo o no, y segundo, en el caso de que el etrog no esté completo, hay quienes opinan que la carencia no lo torna pasul, salvo que esta mida más de un izar, que equivale a más de 19 centímetros. Si este bletel es mucho más grande y cubre mucho al etrog, pues dicen que más de 19 milímetros deja de ser kasher y se vuelve pasul. Cuando el bletel es demasiado cuando es muy pronunciado, deja de ser kasher. Esto es según la Mishnah Berura Simán 648 Seif Katan 11. Ahora, un etrog cuyo oquet se desprendió completamente del fruto es pasul para el primer día y kasher para el resto de su Sukkot, tal como dictamina el caso del etrog haser. Pero si el oquet se partió y parte de él se mantuvo adherida al etrog, aun cuando esta parte no destaca del cuerpo del etrog, este es kasher incluso para el primer día. Si perdió el oquet, el etrog no es kasher, es un etrog pasul, se torna pasul. Pero si solamente se desprendió, pero quedó colgando y no se cayó completamente, es un etrog kasher incluso para el primer día de Sukkot. Y esto según el Shulchan Aruch y Ram en el Simán 648 Seif 8. Ahora, un etrog cuyo pitán se desprendió, recordemos que el pitán es la parte de más arriba, no la que va unida al árbol, que esa es el oquet, sino la otra parte. Un pitán que se desprendió es pasul durante toda la semana de Sukkot, por cuanto no se le considera adar, o sea, perfecto. Ello es lo que diferencia del haser, que como hemos visto es kasher desde el segundo día de Sukkot en adelante. Como les dije, el haser es cuando le falta una parte y se ve la cáscara blanca, es pasul el primer día, pero es kasher los siguientes días de Yom Tov. En este caso, si se cae el pitán completamente, que es la shoshanta y el da'at, es considerado no apto, no es kasher y no es apto para ningún día de Sukkot. Esto es según la Mishnah Berura Simán 649 Seif Katan 36. Existen también unos etrog que son etrog anómalos, que no tienen la forma de un etrog, pero son etrog.
Un etrog, por lo menos que es redondo, como una pelota, es pasul, no es apto. Eso es según el Shulchan Aruch, Simán 648, Seif Katan 18. Pero, si tiene el pitam, es kasher. O sea, si el pitam, recordemos que es la parte más alta que tiene el etrog, no la que va unida al árbol, que esa es el etrog. La otra parte que es el pitam, que se considera el pitam es la shoshanta y el daat. Si tiene esto es kasher, pero si no lo tiene es pasul, en cuanto a un etrog anómalo. Ahora, un etrog que crece adoptando una forma como cilíndrica, de modo tal que el etrog tiene el mismo ancho tanto del lado del pitam como del lado del oketz. Si no tiene pitam, no debe ser utilizado en principio para la verajá, mas si lo utilizó, cumplió la mitzvah. Eso según el Biur Halajá Simán 648, 618. Le repito, un etrog que crece adoptando forma cilíndrica, de modo tal que todo el etrog tiene el mismo ancho, tanto del lado del pitam como del lado del oketz. Si no tiene pitam, no debe ser utilizado en principio para la verajá, mas si lo utilizó, cumplió con la mitzvah. Pero si tiene pitam, es completamente kasher. Recordemos, el pitam hace un etrog anómalo kasher. Ahora, un etrog que tiene un punto de relieve sobresaliente a modo de un montículo más alto que todos los demás, o sea, como si tuviera un pequeño granito y sobresale más que los demás, el etrog es kasher. No se vuelve pasul, sigue siendo kasher. Ese montículo no lo invalida. Es un etrog que usted puede utilizar toda la festividad normalmente. Y bueno, estas son las normas relativas a lo que tiene que ver con el etrog. Vamos a más adelante a analizar las normas relativas al lulav. Entonces, hasta aquí los acompaño. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, בשעה טובה, איך estuvo bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem.